porque se han levantado temprano, chico. A ver. Ahí te salió para compartir. Creo que sí, a ver. Sí, y ahora sí. Listo, Alison, muchos éxitos. Ya está bien, gracias. Ya. Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a exponer el tema de retículo endoplasmático, tanto rugoso liso y los ribosomas que están incluidos en lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso. Me presento, soy Alison Claros Ordóñez, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional Sánchez Carrión y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso introductorio de biología. Y pues sin más preámbulo, vamos a empezar. A ver, creo que voy a tener unos problemas con mi internet. Si no pasa rápido la diapositiva, me avisan. Ya, a manera de introducción tenemos que tener en cuenta de que la célula eucariota es una célula altamente organizada. Va a tener un alto grado de organización y especialización. Es por eso de que el citoplasma celular, va a estar atravesado por un conjunto de sistema laberíntico de túbulos, como se ve acá, vesículas y sacos aplanados que van a constituir membranas. Y que, como vamos a ver más adelante, estas membranas o este sistema de endomembranas van a tener una comunicación entre sí, van a estar interrelacionados. Ya. Ahora tenemos que tener en cuenta también de que este sistema de endomembranas, al extenderse, va a tener una superficie como 50 veces mayor, 50 veces más que lo que viene a ser la membrana plasmática. Eh, lo otro que tenemos que tener en cuenta también es que el citoplasma va a estar dividido en dos compartimentos. O sea, va a estar dividido en el sistema de endomembranas, que es lo que vamos a hablar el tema de hoy día, y la matriz citoplasmática o citosol. O sea, este sistema de endomembranas van a formar compartimentos para albergar a lo que vienen a lo que vienen a ser un conjunto de enzimas, sustratos, más que todo lo que vienen a ser enzimas, grupos de enzimas, para que no haya todo un caos de enzimas en lo que viene a ser el citoplasma y se produzca un desorden bioquímico. Es por eso de que este sistema de endomembranas van a actuar como barrera, van a actuar como un sistema de organización para agrupar los diferentes sustratos y enzimas que van a haber en la célula. Ahora vamos a empezar con la definición. El sistema de endomembranas, o también conocido como sistema vacular o citoplasmático, va a ser un conjunto de organoides membranosos especializados, me falta ese término, funcionalmente interconectados. Este sistema de endomembranas va a estar compuesto por cuatro estructuras principalmente. En primer lugar, tenemos lo que viene a ser acá la carioteca o envoltura nuclear, que es esto verdecito de acá, el retículo endoplasmático granular o rugoso, que va a estar adyacente a lo que viene a ser la carioteca, el retículo endoplasmático agranular o liso, que también va a estar adyacente al retículo endoplasmático rugoso, y el aparato de Golgi, que el aparato de Golgi va a estar interrelacionado con otros elementos como los endosomas, lisosomas y las vesículas secretoras. En esta oportunidad, en esta exposición de hoy día, solamente vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso y liso. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que
no van a formar parte de ese sistema vacuolar o de endomembranas lo que son las mitocondrias y los peroxisomas, a pesar de que estos también están recubiertos por una membrana, o sea, están delimitados por una membrana, no pertenecen al sistema de endomembranas por diferentes causas evolutivas, no los incluyen, y por la función. Es por eso de que principalmente, a pesar de estar limitados por membranas, no se consideran parte de este sistema. Entonces, como retroalimentación, tenemos que tener en cuenta de que el sistema de endomembranas está compuesto por 4 estructuras: carioteca, envoltura nuclear, retículo endoplasmático tanto rugoso o liso y el aparato de Golgi con sus elementos relacionados. Ahora vamos a ver la morfología del sistema de endomembranas, cómo se compone lo que vienen a ser estos sistemas de endomembrana, cuál va a ser su composición o cómo se van a formar estos compartimentos. Estos se van a componer por 2 caras de una bicapa lipídica de 5 a 6 nanómetros. Como vemos acá, bueno, se puede notar de manera no tan clara, pero les voy a detallar ya posteriormente de que este sistema de endomembrana se va a dividir en 2 caras. Una cara citoplasmático-citosólica, es decir, que una parte de la membrana va a estar en contacto con lo que viene a ser el citosol, y una parte luminal o endovacuolar, que va a ser como la parte central o la parte que se va a formar por el replegamiento de las membranas. Ese va a ser la parte endoluminal, y la parte y lo que viene a ser la cara citosólica es la que va a estar en contacto con el citoplasma. Esta bicapa lipídica, como vemos acá, va a tener la misma estructura que la membrana plasmática. Va a ser una bicapa lipídica de fosfolípidos, además de que va a estar compuesta por proteínas transmembrana, como se ven acá, eh, tanto proteínas extrínsecas como extrínsecas, y además de oligosacáridos. Ahora vamos a empezar con el retículo endoplasmático rugoso. En general, retículo endoplasmático se denomina a una red de túbulos, como se ven acá, sacos aplanados y vesículas que se distribuyen por el citoplasma. Como vemos acá, esta es una célula y vemos de que aquí una partecita de esta lo vamos a agrandar y va a ver de que 2 componentes del sistema de endomembranas, los cuales vamos a tratar hoy día: el sistema de endomembranas rugoso, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Se puede apreciar de que son sistemas, aparte de tener un nombre diferente, van a estar interconectados unos con otros. Su nombre va a ser diferente, ¿por qué? Por la presencia de los ribosomas. ¿En quién? En el retículo endoplasmático rugoso. Además que por la forma. El retículo endoplasmático rugoso va a tener como forma sacos aplanados, como se ven acá, sacos aplanados. En cambio, el retículo endoplasmático liso van a ser túbulos aplanados, ramificados, como se ven acá. Va a tener una forma diferente y además va a tener funciones diferentes, como también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el retículo endoplasmático rugoso? El cual vamos a tratar en esta parte. Es un organoide membranoso especializado que en su cara citoplasmática, es decir, la cara que está en contacto con el citosol, está denotada de numerosas partículas denominadas ribosomas. Entonces, lo importante de acá que se acuerden es que los ribosomas solamente van a estar presentes en dónde, en qué cara, porque hay 2 caras, cara citoplasmática y cara luminal. ¿Dónde van a estar presentes? En la cara citoplasmática. Es ahí donde únicamente van a estar presentes. No va a haber ribosomas dentro del sistema de endomembranas. Entonces, vamos a ver o vamos a definir qué son los ribosomas. Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos que se van a componer principalmente de 2 subunidades, como se ve acá, una subunidad mayor y una subunidad menor.
En el caso del ribosoma eucariótico, que es el de la derecha, va a estar compuesto por una subunidad grande 60S y una subunidad pequeña 40S. Ambas van a tener, van a ser un ribosoma eucariótico 80S. ¿Esto qué quiere decir con S? S es el coeficiente de sedimentación. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, ¿no? Si metemos esta subunidad grande a lo que viene a ser a un recipiente con agua, esta se va a hundir más por el peso. Entonces, por eso que el número es mayor. En cambio, la subunidad pequeña, al tener menos masa, se va a hundir en lo que viene a ser menos tiempo y es por eso de que va a tener menor cantidad. Y si juntamos ambas, no necesariamente tiene que ser la suma de 60 y 40 que 100, sino más que todo lo que viene a ser el coeficiente se da por la masa que tienen ambos juntos, no necesariamente es la suma. Pero la S significa coeficiente de sedimentación de la subunidad mayor, es 60S. Ya. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que estos ribosomas pueden estar libres, como lo vamos a ver más adelante, van a estar libres en el citosol, van a ser orgánulos independientes, libres citosólicamente, pero en el caso del retículo endoplasmático rugoso, estos van a estar unidos a lo que viene a ser la cara citoplasmática del retículo endoplasmático rugoso en forma de poliribosomas. ¿Esto qué quiere decir? Que están unidos como se ven acá. Bueno, acá en esta imagen de acá, que está en verdecito, no se aprecia, pero aquí les pongo cómo verdaderamente se ve. Estos ribosomas están unidos, en primer lugar, a la cara citoplasmática por la subunidad más grande, es decir, la 60S. Como se ve acá, se van a unir por la subunidad 60S y unas con otras van a estar interconectadas, así como si fuera una tirita que une varias perlitas a lo que viene a ser, y esta tirita es el ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero va a disponer a los ribosomas en forma de collar de perlas o en roseta. Y es así como se va a ver, en forma de poliribosomas. Ahora, una pregunta. ¿Tiene el mismo tamaño el retículo endoplasmático rugoso en todas las células? La respuesta es no. El retículo endoplasmático rugoso no tiene el mismo tamaño en todas las células. Entonces, ¿de qué va a depender el tamaño del retículo endoplasmático rugoso? Va a depender de su función, es decir, si esa célula está especializada en la secreción o en la síntesis de proteínas, entonces este retículo endoplasmático rugoso va a ser mucho más grande. En cambio, si no está especializada, si esa no es su función principal, la de secreción de diversas proteínas al exterior de la célula, entonces el retículo endoplasmático rugoso va a ser más pequeñito. Como ejemplos tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de células embrionarias indiferenciadas como los eritroblastos. Los eritroblastos sabemos de que son células precursoras de los eritrocitos. En este caso, los eritroblastos tienen múltiples ribosomas que están en el citosol libres, pero, y es por eso de que ahí en esos ribosomas, la síntesis de proteínas, que como ya lo saben, porque este tema se ve desde en academia, el retículo endoplasmático rugoso, su principal función es la síntesis de proteínas. Entonces, al tener lo que viene a ser los ribosomas libres, la síntesis de proteínas se va a dar en los ribosomas libres en citosol, más no los que están unidos en el retículo endoplasmático rugoso. Es por eso de que en este caso el retículo endoplasmático rugoso en estas células va a ser más pequeñito. En cambio, en el ácido pancreático. El ácido pancreático son células que se van a encargar en el páncreas. Como ya deben saber, el páncreas es un órgano que se va a encargar de secretar lo que son enzimas. Y esas enzimas en sí son proteínas. Entonces, las enzimas, en este caso que son amilasa, lipasa, tripsina, etc., son expulsadas. Es por eso de que, y son expulsadas en gran cantidad, es por eso de que este órgano tiene una capacidad de síntesis de proteínas mucho más grande. Sus células, que son los
las células acinares de los acinos pancreáticos excretores van a ser especializadas en síntesis de proteínas. O sea, su función principal es esa, sintetizar proteínas y secretarlas. Es por eso de que, como se ve en esta microfotografía electrónica de una célula acinar, el retículo endoplasmático rugoso es todo esto. Todito esto, todo. Ocupa casi toda la base y las partes laterales de la célula. Y es así como principalmente la función determina el tamaño del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Más grande dependiendo de la función, como acá tenemos los ejemplos claros. Ahora, ¿cuál es la función principal del retículo endoplasmático rugoso? Todo el mundo lo sabe, es la síntesis, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte de proteínas, tanto secretoras, que van a salir fuera de la célula, solubles o integrales de membrana, o sea, las mismas proteínas que van a formar parte de la célula. Acá tenemos como ejemplo algunas células que tienen una función secretora, es por eso de que tienen una función un retículo endoplasmático grande, como por ejemplo las células caliciformes, que se encuentran en lo que viene a ser el epitelio del intestino, principalmente del duodeno, y va a secretar lo que vienen a ser mucoproteínas. Aquí viene a ser la hipófisis, que se va a dividir en dos, adenipófisis y neurohipófisis, que también van a ser sus células que van a conformar esta glándula, van a estar encargadas de liberar lo que vienen a ser hormonas, y todas estas hormonas tienen composición peptídica. Es por eso de que es la función principal, es por eso de que en estas células también el retículo endoplasmático va a ser grande. Y por último, como ejemplo, tenemos a las células plasmáticas, encargadas de lo que viene a ser la producción de anticuerpos, que también son proteínas, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta, ¿tiene otras funciones el retículo endoplasmático rugoso aparte de la síntesis de proteínas? Pues sí, otra de las funciones que tiene y que lo vamos a explicar más adelante es la glucosilación de las proteínas. Esta glucosilación, ¿a qué me refiero? A que las proteínas que se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso son en su mayoría glucoproteínas, es decir, de que a la proteína se le va a unir lo que viene a ser un oligosacárido y van a formar las glucoproteínas. Todo este paso lo vamos a ver posteriormente, porque tengo una imagen para explicarles. Y la otra función es la biosíntesis de la membrana. ¿Esto qué quiere decir? De que a las proteínas que también se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso pueden servir para que se genere o remodele lo que viene a ser la misma membrana del retículo endoplasmático rugoso, o también estas proteínas que se producen vayan a lo que viene a ser a la membrana plasmática para formar la estructura, ¿no? Como la estructura con proteínas integrales, periféricas, transmembranas, entre otras. Entonces va a tener también una función importante en la biosíntesis de la membrana plasmática o de este organelo mismo. Ahora vamos a ver la principal función del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Que es la síntesis de proteínas. ¿Cómo inicia? Tenemos que ver cómo inicia esta síntesis de proteínas. Ahí. Ya. Todo inicia en lo que viene a ser como se ve en esa imagen, todo inicia en el núcleo. En el núcleo celular se va a iniciar la síntesis de proteínas. ¿Cómo así? En la cadena de ADN. Como sabemos, en términos simples, la cadena de ADN va a estar conformada por lo que viene a ser información genética. Esta información genética se tiene que ser transcripta. ¿En qué se va a transcribir? En un ARN mensajero. O sea, para que se produzcan las proteínas, lo que tiene que haber es una codificación de ADN a ARN. El ARN mensajero no es más que una de lo que viene a ser la información genética
pero de manera equivalente, pero no la misma que la del ADN. Va a ser de una manera equivalente para que este ARN mensajero sí pueda salir posteriormente al citoplasma y formar lo que viene a ser la proteína, más no el ADN, para que el ADN y su información genética se quede guardadito, ¿no? Es por eso de que lo que tiene que salir es otra molécula que es el ARN mensajero. Y este proceso de conversión de ADN a ARN, que es un tema mucho más complejo, pero espero que lo vean en las otras clases, creo que conmigo también, va a ser un proceso conocido como transcripción. Lo que aquí quiero que entiendan es que el ADN convertido a ARN mensajero es el proceso de transcripción, la codificación de información genética. Este ARN mensajero tiene la posibilidad de salir, atravesar lo que viene a ser la carioteca, salir hacia el citoplasma. Y en el citoplasma, este ARN mensajero que contiene toda la información genética para formar una proteína, lo que va a hacer es unirse a un ribosoma citosólico. Se va a unir al ribosoma que se encuentra libre en el citosol. ¿Sí? Y por medio de lo que viene a ser el ARN de transferencia, puede sintetizar lo que viene a ser las proteínas. Va a sintetizar lo que viene a ser las proteínas, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Va a haber una señal que la vamos a ver más adelante, porque esta síntesis de proteínas puede acabar en un ribosoma que se encuentra en el citosol, o esta síntesis de proteínas puede ser pausada y de ahí tiene que ser derivada todo ribosoma y péptido que está siendo sintetizado hacia lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso. O sea, la síntesis de proteínas puede darse libre en el citosol o puede darse en lo que viene a ser en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos otra pregunta. ¿Dónde se da la síntesis de proteínas? En los ribosomas. Entonces, ¿dónde se ubican los ribosomas que participan en la síntesis de proteínas? Ya le hemos dicho de que pueden haber ribosomas tanto en el citosol, como en los adheridos a membrana. Ay, ¿qué? Recién veo los mensajes y ¿qué parte, Jefferson Bernal? Porque recién leo tu mensaje. ¿La diapositiva anterior? Ah, ya. A ver, ahora sí. ¿Está? Mm, ah, ya, pero esta diapositiva, ¿no? Ya, entonces voy a explicarlo nuevamente. Entonces, primero tenemos que ver cómo se inicia la síntesis de proteínas, ¿no? Todo va a comenzar en donde, en el núcleo celular. Todo va a comenzar aquí porque aquí se encuentra el ADN. Este ADN va a ser posible lo que viene a ser la síntesis de proteínas, pero ¿cómo? Sabemos de que el ADN va a contener lo que viene a ser la información genética, y para que esta información genética se convierta en una proteína tiene que haber una serie de pasos. El primer paso que se tiene que dar es la transcripción, que es un proceso complejo que se da por una ARN polimerasa que va a dividir las dos hélices que hay en lo que viene a ser el ADN, va a dividir, va a hacer de que estas no estén enrolladas, sino estén una paralela con la otra, y puede ser posible formar lo que viene a ser el ARN mensajero. Este ARN mensajero posteriormente va a salir a lo que viene a ser el citoplasma, ¿sí? Entonces, la información que se encuentra en lo que viene a ser el ADN se va a transcribir en un ARN mensajero. Como dice su nombre, se va a transcribir de manera equivalente hacia otra molécula, que es el ARN mensajero, que va a tener la información
equivalente al ADN, solamente de que esta información que está en el ARN mensajero sí puede salir del núcleo. En cambio, el ADN no. El ADN va a quedar con su información ahí adentro guardadito. En cambio, el ARN mensajero sí va a salir. Va a salir por lo que viene a ser la carioteca, va a atravesar la carioteca y este ARN mensajero va a llegar al citosol. Llega al citosol este ARN mensajero y ¿qué pasa? Los ribosomas se aproximan. Los ribosomas se aproximan y lo que va a pasar es de que se van a unir tanto la subunidad 40S como la 60S van a unirse y van a hacer posible la síntesis de proteínas. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay ribosomas tanto en el citosol como en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces va a haber una señal, que la vamos a ver más adelante, que va a determinar que ciertas proteínas se produzcan o terminen de traducirse, o sea, este paso en el que ARN mensajero y ribosoma se unen y forman lo que viene a ser la síntesis de proteínas, forman las proteínas, se va a llamar traducción. Entonces, una vez que este ribosoma y este ARN mensajero se unen, lo que va a pasar es de que puede acabar ahí lo que viene a ser la traducción, es decir, la síntesis de proteínas se puede dar en el citoplasma mismo, o puede este ribosoma que está con el ARN mensajero migrar al retículo endoplasmático rugoso y ahí acabar lo que viene a ser la síntesis de la proteína. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es de que la síntesis de proteínas se puede dar en dos lugares. Se puede terminar en el citosol o se puede acabar en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Me entienden? Pero eso se va a determinar por una señal. ¿Qué ribosomas terminan su síntesis de proteínas en el citosol y qué ribosomas se van al retículo endoplasmático rugoso? Esa va a ser una diferencia que la vamos a ver más adelante. Entonces vamos a continuar para que se entienda mejor esta parte. Entonces, vemos dónde se da la síntesis de proteínas. Ya dijimos que se da en los ribosomas. ¿Dónde se ubican los ribosomas que participan en la síntesis de proteínas? Podemos ver de que las proteínas que se van a sintetizar se pueden ubicar en dos lugares, en ribosomas libres y adheridos a membrana, es decir, adheridos a la cara citoplasmática del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ¿qué tipo de proteínas se sintetiza? Primero vamos a ver qué tipo de proteínas se van a sintetizar, van a producirse en los ribosomas libres y qué tipo de proteínas se van a producir en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, las proteínas que se van a producir en ribosomas libres, es decir, de que van a terminar su síntesis en el citosol, van a tener ¿qué destinos? Van a ser proteínas que van a permanecer en el mismo citosol, es decir, proteínas o enzimas que van a pertenecer a la glucólisis y proteínas que van a formar el citoesqueleto, como en este caso tenemos a la miosina y a la actina que van a formar parte de los microfilamentos, de los microtúbulos que forman parte de todo el tejido muscular, ¿no? Otras proteínas que se van a sintetizar en ribosomas libres vienen a ser las proteínas periféricas de la superficie citosólica de las membranas. Acá tenemos como ejemplo lo que viene a ser la membrana del eritrocito. Por ejemplo, las proteínas periféricas pueden ser lo que viene a ser la espectina, esta son proteínas, o la anquirina. Son proteínas periféricas que se van a encontrar en la superficie citosólica de las membranas y que van a ser producidas por ribosomas libres. Proteínas que se transportan al núcleo. ¿Qué proteínas creen ustedes que sea? Las histonas. Las histonas son las proteínas que se van a encontrar en el núcleo y que van a posibilitar que se enrolle lo que viene a ser el ADN. O sea, el ADN se va a enrollar en ellas. Entonces, eso va a dar una mayor organización. Las histonas son las proteínas del núcleo. Y lo otro que son proteínas que se van a incorporar a otros organelos, como los peroxisomas, cloroplastos en el caso de la célula vegetal y mitocondrias.
Entonces los ribosomas libres van a producir lo que vienen a ser proteínas para estos diferentes destinos, citosol u otros organelos en resumen, ¿no? Y núcleo en resumen. En cambio, van a haber proteínas que se van a producir en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Estos van a ser proteínas que secreta la célula. O sea, las proteínas como son enzimas, como ya lo hemos visto en el páncreas, por ejemplo, tanto amilasa, lipasa y tripsina, ejemplos. Estas proteínas se van a secretar. Entonces, estas proteínas se van a producir en ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático rugoso. Proteínas integrales de membrana, ya sea transmembrana o periféricas también, y proteínas solubles que se van a encontrar en el sistema de endomembranas, o sea, proteínas que se van a formar dentro, en la parte del lumen del sistema de endomembranas y que van a permanecer ahí. Esos tres tipos de proteínas van a producirse en donde, en ribosomas que se van a encontrar en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, acá está, ¿no? Lo que les quería explicar para que tengan un poco más en cuenta, qué determina el sitio de la célula en el que se sintetiza una proteína, en dónde se va a sintetizar, qué determina de que una proteína se sintetice en el citosol y qué va a determinar que una proteína se termine de sintetizar en ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso. El péptido señal. Este péptido señal va a ser, ¿qué va a ser? Una secuencia de aminoácidos, que es un péptido, como su mismo nombre lo dice. ¿Cuántos aminoácidos van a componer este péptido señal? Van a ser aproximadamente 10 aminoácidos hidrofóbicos. ¿Dónde se van a localizar? En el extremo N-terminal de lo que viene a ser la proteína que se está produciendo. Y este viene a ser un gráfico de cómo es el péptido señal. No es una secuencia uniforme de aminoácidos, pero lo principal es de que siempre va a comenzar con metionina. Los demás pueden variar y son señales ya propias de la célula y son muy complejas para explicar, pero lo que tienen que tener en cuenta es que está compuesto por 10 y se van a encontrar en el extremo N-terminal del péptido que se está produciendo. Acá tenemos una imagen para que se entienda mejor. Entonces recapitulemos lo que vimos en la primera imagen, ¿no? Todo comienza en el ADN, en el núcleo, en el ADN que se va a encontrar en el núcleo. Ese ADN, por medio de un proceso, va a convertirse en ARN mensajero. Este proceso se va a llamar transcripción. Este ARN mensajero que va a tener la información genética para codificar una proteína va a salir ¿a dónde? Al citoplasma. Llega al citoplasma este ARN mensajero que tenemos acá. ¿Qué va a pasar? Va a venir a su encuentro el ribosoma. El ribosoma libre del citosol va a venir a su encuentro y se va a unir tanto su unidad 40 como 60S. Y va a comenzar la síntesis de la proteína. Va a comenzar y como sabemos, la proteína tiene dos extremos, uno amino y otro carboxilo. Entonces, lo primero que se sintetiza es el extremo amino terminal. Se va sintetizando. Entonces, en una de esas puede formarse lo que viene a ser el péptido señal y en otras no hay péptido, o sea, no hay una secuencia de aminoácidos. Si no hay este péptido señal, no, bueno, si hay este péptido señal, lo que va a pasar es de que tanto el ribosoma como la proteína que todavía no se terminó de sintetizar, sean capturadas por otra partícula, que también lo vamos a explicar más adelante. Se captura tanto ribosoma como lo que viene a ser el péptido que se está produciendo y el ARN, y todo se transloca al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, este retículo endoplasmático rugoso, como le digo, y ya les expliqué anteriormente, va a tener la función de producir proteínas que van a encontrarse en proteínas de membrana, lisosomales o el ejemplo clásico es el de secreción, patognomónico en este caso, es el de secreción. Pero si no hay un péptido señal
es decir, no hay una secuencia de aminoácidos única que me diga de que esta proteína y este ribosoma deben ser translocados a lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso, entonces este ribosoma y este ARN mensajero y este péptido van a quedar o van a permanecer en el citosol para producir las proteínas que ya mencionamos anteriormente, las cuales se van a quedar en el citosol, proteínas nucleares como las histonas, en la mitocondria, cloroplasto, peroxisoma. Entonces, mucho tiene que ver este péptido señal, esta secuencia de aminoácidos que va a posibilitar que las proteínas se sinteticen en el citosol o se sinteticen en donde, en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ah, no pasa mi bebé. Y ahora sí. Ahora tenemos lo que viene a ser en sí, lo que viene a ser la síntesis de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Acá tenemos lo que viene a ser la cadena de ARN mensajero. Todo esto, no se ve. Ya. Todo este negrito. Todo ese negrito, toda esa línea negra, ese es el ARN mensajero. Vemos acá de que este ARN mensajero llega al citosol y se va a unir lo que viene a ser el ribosoma, tanto su unidad mayor como su unidad menor. Se va a unir. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar el proceso de traducción con el RNA de transferencia, que es todo un tema aparte. La cosa es de que se va a codificar lo que viene a ser la proteína, el péptido. Se va a codificar, 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 y en una de esas se va a codificar lo que viene a ser la secuencia señal o el péptido señal. Se codifica este péptido señal y ese péptido señal va a ser reconocido por una partícula que les dije anteriormente. Y esa partícula va a ser el SRP, que significa partícula de reconocimiento de señal. Esta parte, que está en inglés, por eso está al revés, ¿no? SRP, partícula de reconocimiento de señal. O sea, y me dicen, ¿no? ¿De dónde viene esta partícula de reconocimiento de señal? Esta va a estar almacenada o va a estar inhibida en lo que viene a ser en su propio receptor, que es este de acá que está representado por esta figurita que parece una copita, volteada, claro. En esta copita, esta partícula de reconocimiento de señal va a estar ahí juntita y no va a funcionar a menos de que se presente esta partícula de reconocimiento, este péptido señal. Entonces, una vez de que aparece el péptido señal, esta partícula de reconocimiento de señal se sale de su receptor y se va a unir a lo que viene a ser al ribosoma. Se va a unir y ¿qué va a hacer? Va a detener el proceso de traducción. Lo va a detener temporalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que este ribosoma llegue y se una a lo que viene a ser el receptor del ribosoma en la cara citoplasmática de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Va a unirse el ribosoma por medio de este receptor que está representado por este palito plomito. Y luego, posteriormente, esta partícula de reconocimiento de señal también se va a unir a su propio receptor, que van a haber varios, no solamente va a haber uno, ¿no? En toda la membrana. Entonces se va a unir. ¿Y qué va a pasar? Una vez ya unidos, tanto ribosoma como partícula de reconocimiento de señal, va a continuar lo que es el proceso de traducción. Se va a reanudar. Se va a reanudar este proceso de traducción convirtiendo al ARN mensajero en proteína. Entonces, ¿y qué va a pasar con esa proteína? Va a translocarse, o sea, del ribosoma donde se está traduciendo, va a pasar a donde al lumen del retículo endoplasmático rugoso, para ahí terminar lo que viene a ser el proceso de traducción. Una vez acabado el proceso de traducción, es decir, de que la proteína o el péptido está ya completo, lo que va a pasar es de que este péptido señal tiene que salirse de ahí para que esta proteína sea activa o pueda pasar a lo que viene a ser al aparato de Golgi para que pueda ser secretada o puede pasar eh, a sus diferentes lugares o donde
o esté codificada para determinada función, ¿no? Entonces, para que se salga este péptido señal, tiene que haber lo que viene a ser una enzima que se va a encontrar dentro del lumen de retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es la peptidasa señal? Lo va a cortar o se va a desunir de lo que viene a ser la proteína, y esta proteína ya queda para ser pasada al aparato de Golgi para secretarlo o ir a los diferentes, a donde pertenezca, ¿no? Para donde esté codificada. Y ahí acaba, y bueno, nuevamente el ribosoma otra vez se desacopla en lo que viene a ser sus subunidades esperando otro ARN mensajero. Y ese es el ciclo de cómo se da la síntesis de proteínas en lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ya. ¿Qué pasa después? Aquí en qué pasa después me refiero al péptido señal, ¿no? Ya tenemos nuestra proteína traducida dentro del lumen. Está nuestra proteína dentro del lumen, pero lo que queremos es que sea funcional. Entonces, como dijimos, lo que tiene que hacerse es que este péptido señal sea removido por una enzima, que es la peptidasa señal. No se olviden, la peptidasa señal que se va a encontrar en donde dentro del retículo plasmático rugoso. Y aquí les pongo dos ejemplos, ¿no? Que son prácticos para poder explicar cómo esta peptidasa señal es importante que sea removida. Ejemplo 1 es la insulina. La insulina sabemos de que es una hormona que va a secretarse en el páncreas endocrino, principalmente en las células beta del páncreas, y que o sea, lo que va a estimular su, su producción es de que haya mucha glucosa en lo que viene a ser la sangre. Entonces, esta proteína, esta insulina se va a producir para que disminuya lo que viene a ser la glucosa en sangre, en términos simples, en todo mecanismo complejo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay estímulo de glucosa, como dice acá, o sea, va a haber un montón de glucosa en sangre. Las células del páncreas, endocrinas del páncreas, las células beta se van a estimular. ¿Y qué va a pasar? De que el retículo endoplasmático rugoso, por todo el proceso anteriormente dicho de los ribosomas y todo eso, del péptido de reconocimiento de señal, va a hacer su función. ¿Y qué va a hacer? De que dentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿qué va a quedar? La preproinsulina. ¿Esto a qué se debe que tenga estos prefijos, no? Preproinsulina. A que todavía esta preproinsulina se va a llamar así porque va a tener unida a ella el péptido señal. Entonces, a esta proteína, al tener unida el péptido señal, adquiere hasta el nombre, ¿no? Preproinsulina. Para que sea o para que pase a proinsulina, tiene que removerse este péptido señal. Se remueve este péptido señal y se convierte, bueno, por la peptidasa señal y se convierte en proinsulina. Esta proinsulina todavía no tiene la capacidad de cumplir la función de la insulina en sí, o sea, está inhibida todavía, no se puede utilizar como insulina. Es porque tiene lo que viene a ser el péptido C, que imposibilita lo que viene a ser la función de la insulina. Y este péptido C también tiene que ser removido. Y se remueve por otra serie de otra serie de enzimas que no caben al caso. Y posteriormente se convierte en insulina. Y esta insulina, por medio de las vesículas liberadoras que ya están en el aparato de Golgi, se liberan a lo que viene a ser de las células, salen y se secretan para poder disminuir la glucosa en sangre. Entonces, este ejemplo es clarísimo de cómo el péptido señal sí o sí tiene que ser removido para que esta preproinsulina se convierta en proinsulina y posteriormente en insulina, para que sea una proteína o un péptido que tenga función. ¿Sí? Otro ejemplo es el colágeno. El colágeno, por ejemplo, se va a producir también en lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso. Se sintetizan las cadenas, porque el colágeno está formado por cadenas. Se sintetizan las cadenas alfa en este caso, y igual que el colágeno, no está el nombre, pero igual que el colágeno, se va a llamar, al tener el péptido señal, se va a llamar preprocolágeno. O sea, cada vez que escuchen el término prepro es porque tiene péptido señal.
Una vez que se inhibe ese péptido señal, se le quita el prefijo pre y pasa a pro, es decir, procolágeno. Y este procolágeno, para que sea colágeno funcional, lo que va a hacer es que van a intervenir otras enzimas que tampoco caben al caso para que se convierta en colágeno y para que formen todas las fibras de colágeno que se van a encontrar, ejemplo, en el tejido conectivo, ¿no? Entonces, es así, ¿no? ¿Cómo es la importancia aplicado a lo que viene a ser la clínica, en este caso de la insulina, del péptido señal? ¿Cómo es importante su remoción para que sea funcional lo que viene a ser la proteína? ¿Ya? Ahora venimos a la última parte de lo que viene a ser el transporte. Ya, acá tenemos lo que viene a ser el citosol. En el citosol, como hemos dicho, todo comienza ahí uniéndose con el ribosoma, con el ARN mensajero. Luego se va a transportar el retículo endoplasmático al retículo endoplasmático y ahí va a ocurrir todo lo que viene a ser todo el proceso de la traducción, como ya le hemos dicho. Y luego en lo que viene a ser en el aparato de Golgi, su principal función, aunque no toquemos de ese tema, el aparato de Golgi, su principal función es la de secreción de proteínas. Entonces, este aparato de Golgi es el que va a distribuir a dónde va la proteína, si va al exterior, si va a la membrana, si va al lisosoma o si va a otras partes o dentro del sistema endomembranoso. Es por eso de que este transporte que se da va a ser conocido como transporte cotraduccional, porque tanto la traducción como lo que viene a ser el transporte se va a dar de manera simultánea. Es decir, mientras o sea, se va traduciendo, mientras se va traduciendo, se va transportando. Es decir, se va traduciendo en lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso y se va a transportar, se va a seguir transportando al aparato de Golgi. O sea, este mecanismo no va a tener fin. Mientras unas proteínas se van traduciendo, el aparato de Golgi va transportando. Eh, entonces se van a dar las dos al mismo tiempo, transporte como traducción. En cambio, en el transporte posttraduccional, lo que va a pasar es de que el ribosoma va a sintetizar la proteína y hasta que acabe la traducción no se va a dar el transporte. O sea, la proteína tiene que estar todita, hechecita, para que recién pueda irse a su destino. A mitocondria, a peroxisoma, a cloroplasto si es vegetal y a núcleo. Como ya lo hemos visto, ¿no? Ejemplo, las histonas, ¿no? Tiene que estar completita para que recién pueda ser transportada. En cambio acá puede ser traducida y transportada al mismo tiempo. Ya. Ahora ya acabamos con lo que viene a ser lo que viene a ser toda la síntesis de proteínas hasta transporte, hacia donde vienen a ser sus destinos de cada proteína. Y también les dije de que aparte de lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso, tiene la función de síntesis de proteínas. La otra función vienen a ser dos, pero aquí vamos a tratar una nomás, que viene a ser la glucosilación en el retículo endoplasmático rugoso. Les mencioné también de que todas las proteínas que se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, la mayoría son glucoproteínas. ¿A qué nos referimos con glucoproteínas? Que está unido lo que viene a ser un oligosacárido a la proteína. ¿Y cómo se va a dar esto? Acá tenemos esta imagen para explicarlo. Todo esto, donde se encuentran los circulitos, viene a ser el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Esto de acá viene a ser la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Vemos que en esta membrana va a estar un lípido, que va a ser el dolicol. El dolicol lo que va a hacer es un lípido que va a mantener en reserva lo que viene a ser, o sea, unido a ella, una cadena de oligosacáridos, de aproximadamente 14 monosacáridos, como vemos acá. Esta cadena de oligosacáridos se va a mantener en reserva. ¿Y cómo se va a formar? Pues esta formación de toda esta cadena tiene un proceso complejo. Lo importante es de que sepan de que va a estar almacenada, va a estar preformada y va a estar guardadita hasta cuando venga una proteína. Entonces, viene el ribosoma, se empieza a traducir y en una de esas se va a detectar una secuencia de 3 aminoácidos.
Uno de esos aminoácidos va a ser la asparagina. Una vez que se detecta la asparagina, lo que va a hacer es de que por medio de una enzima que no aparece en esta imagen, conocida como oligosacariltransferasa, como su mismo nombre lo dice, esta enzima oligosacariltransferasa va a transferir esta cadena de oligosacáridos que está unido al dolicol y lo va a unir a lo que viene a ser a la asparagina. Y lo va a unir, ya, lo va a unir. Y esto va a crear lo que viene a ser la glucoproteína. Pero ahí no va a quedar, o sea, esta cadena de 14 monosacáridos lo que va a hacer es de que se va a incidir lo que vienen a ser 3 residuos de glucosa por medio de enzimas, ¿no? Se va a incidir glucosa, estas 3 glucosas se van a incidir y también se va a incidir una manosa. Y listo, y ya y va a estar, va a quedar así, una proteína unida con su oligosacárido que también va a remodelarse o va a cambiar de estructura para convertirse también en una glucoproteína funcional en este caso, ¿no? Entonces, todo este proceso se da en lo que viene a ser en el lumen del retículo endoplasmático rugoso y es por eso de que se le considera una función adicional. Ahora ya vamos a hablar de otro sistema, que es el retículo endoplasmático liso. Es cortito ese sistema, es por eso de que lo vamos a hacer de corrido. Vamos a empezar entonces. El retículo endoplasmático liso eh, va a ser un sistema laberíntico de túbulos irregulares, ramificados y anastomosados, carente de ribosomas. Como ya lo sabemos, el retículo endoplasmático rugoso y liso se va a diferenciar uno de otro por la presencia de ribosomas, a pesar de que tanto el retículo endoplasmático liso y rugoso están interconectados, como lo vemos en esta microfotografía electrónica de acá. Acá vemos la interconexión entre ambos, pero vemos la diferencia clarísima en lo que viene a ser la estructura, ¿no? Y como ya lo dije anteriormente, el retículo endoplasmático rugoso, su estructura van a ser sacos aplanados que van a estar paralelos unos con otros, como se ven acá. En cambio, el retículo endoplasmático liso van a ser túbulos ramificados, anastomosados de manera irregular, uno con otro, ¿no? Pero lo común es de que van a estar interconectados entre sí. Y bueno, el lisa no posee ribosomas, en cambio el rugoso sí. Y es por eso de que, aparte de cambiar la estructura, también que cambia la función, ¿ya? Entonces, al igual que lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso, el liso también va a ser muy predominante en determinados tipos de célula. También va a ser predominante en aquellos que tengan principalmente células, que tengan la capacidad de la síntesis de lípidos. A diferencia de las proteínas que son en el rugoso, en el retículo endoplasmático liso es los lípidos. Lo que viene a ser la síntesis de lípidos es lo que va a predominar. Célula que tiene capacidad de sintetizar lípidos en gran cantidad, viene su retículo endoplasmático liso es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Notable desarrollo del retículo endoplasmático a diferencia de otras células. ¿En dónde? En las células sebáceas, que son estas de acá, que se van a encontrar alrededor del folículo piloso, las glándulas sebáceas, o como ejemplo característico las células adiposas, ¿no? Otro son células endocrinas sintetizadoras de esteroides o de hormonas esteroideas. Estos esteroides son proteínas. Es por eso, no, son lípidos que diga. Entonces, es por eso de que estos órganos, las células de estos órganos van a poseer un retículo endoplasmático liso grande. Ejemplo, ovarios, ejemplo, glándula suprarrenal, ejemplo, testículo. Y otro ejemplo es el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático viene a ser un retículo endoplasmático liso especializado que se va a encontrar en dónde? En el músculo estriado. Acuérdense, en el músculo estriado. En el músculo estriado es donde se va a encontrar este retículo sarcoplasmático y va a tener una función principal.
la función principal de este retículo sarcoplasmático no va a ser el de la síntesis de lípidos, sino va a ser el de contracción muscular. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? El retículo sarcoplasmático es un retículo endoplasmático liso, acuérdense, no rugoso, liso, especializado, que va a tener una función diferente a las demás, ¿no? Que es a las demás o al común, que es la síntesis de lípidos y de esteroides. Va a tener una función de contracción muscular, que también ya lo vamos a explicar más adelante. Ya, entonces ahora lo importante del retículo endoplasmático liso son las funciones, ¿no? Son sus funciones que aproximadamente son 5. Entonces es importante que lo recuerden porque yo me acuerdo de que en ese tiempo a mí me enseñaba el doctor Lacruz y en uno de sus exámenes que tomó en lo que viene a ser el teórico, todos sus exámenes eran para fundamentar. O sea, él te ponía la pregunta y él quería que fundamentes o que escribieras, ¿no? Más que todo era para escribir, la verdad, nos daba como unos cuantos minutos para escribir, tú te tenías que escribir como loco ahí. Pero todo con base, ¿no? Porque yo recuerdo que todo lo que él preguntaba era más que todo del libro de Robertis, que, bueno, todos mis compañeros hasta yo lo utilizábamos. Y yo les recomiendo leer de ahí porque es bien completo, la verdad. Entonces, y es básico, no es tanto. Y el doctor, como le digo, solamente quiere, o sea, no quiere palabreo, no quiere mucho chamullo, le quiere son cosas específicas y no quiere lo complejo, sino quiere que sepas lo básico. Entonces, es por eso de que aquí no vamos a ahondar mucho en todos los procesos bioquímicos que son enormes, solamente lo básico y lo que el doctor quiere que sepan, ¿no? Lo que viene a ser en la síntesis de lípidos, que es la primera función que les mencioné y que se da en determinadas células, ¿no? Como células adiposas y células sebáceas. La síntesis de lípidos va a darse en parte en lo que viene a ser en la membrana del retículo endoplasmático liso. Todas las enzimas, como ejemplo, vamos a tener la síntesis de los fosfolípidos, ¿ya? Los fosfolípidos, como sabemos, va a tener una clara función en lo que viene a ser la composición de las membranas, ¿no? De las membranas, de todo el sistema de endomembranas y de la membrana plasmática. Es por eso de que aquí ya se ha unido a lo que viene a ser todos los componentes que van a formar el fosfolípido se van a encontrar en el citosol. Ácidos grasos, ácido graso coenzima A, fosfato glicerol, ácido fosfatídico, que es lo que se va a utilizar. Todos estos componentes que van a posibilitar la formación de un fosfolípido se van a encontrar en el citosol. Pero este fosfolípido se va a formar en lo que viene a ser el retículo endoplasmático liso y posteriormente se va a unir a lo que viene a ser a la membrana. Entonces acá tenemos a lo que viene a ser el fosfolípido. Una de las funciones de lo que viene a ser el retículo endoplasmático liso es la formación de los fosfolípidos. Y como sabemos, es una doble capa, o sea, es una capa citosólica y es una capa luminal. Entonces, para pasar los fosfolípidos y para que se distribuyan de manera adecuada, lo que se va a hacer es de que estos fosfolípidos que se forman tanto por enzimas que se van a encontrar en el citosol como en el retículo endoplasmático liso, van por medio de una enzima llamada flipasa que se va a encontrar que es una proteína transmembrana, sea translocada a lo que viene a ser a, a la capa eh, un ratito, a la capa endoluminal. Entonces, esta enzima flipasa va a encargarse de transportar el fosfolípido que se forma también a la membrana luminal para que así haya una mejor distribución. Esto viene a ser un ejemplo de la síntesis de lípidos, ejemplo la fosfatidilcolina, de lo que viene a ser el componente de la membrana. Otro ejemplo es la síntesis de triglicéridos que se va a dar en el enterocito. Acá tenemos que poner un ejemplo, ¿no? Imagínense una persona comiendo un alimento rico en grasas, en lípidos. Sabemos de que la digestión de los lípidos no se da en el estómago, se da principalmente en el intestino delgado. Entonces, estos lípidos llegan en forma de triglicéridos a lo que viene a ser al intestino delgado. De ahí, esto va a posibilitar de que las sales biliares se segreguen.
Y estas sales biliares lo que van a hacer es desdoblar, o sea, esos triglicéridos se transforman en cadenas libres de ácidos grasos más glicerol, que son los componentes de los triglicéridos, ¿no? Entonces se va a agregar en estructuras más pequeñitas y eso va a posibilitar de que estas estructuras pequeñitas, que son el glicerol y ácidos grasos, sean absorbidos por el enterocito, que es esta célula de acá. Sean absorbidos por la chapa estriada o el microvilli de lo que viene a ser la célula del enterocito. Van a ser absorbidas y lo que va a posibilitar esta célula del enterocito es de que, aquí lo vemos, estos ácidos grasos libres que se capturan y los glicéridos o los monoglicéridos o el glicerol sean capturados para formar por medio de la acetilcoenzima y por medio de otras enzimas otra vez los triglicéridos. Y este paso de la formación o la conversión de ácidos grasos libres y monoglicéridos en triglicéridos se da en el retículo endoplasmático liso. ¿De dónde? Del enterocito. Entonces, eso es importante, ¿no? Acá vemos que la función del retículo endoplasmático liso entonces es la síntesis de lípidos y también la síntesis de triglicéridos. ¿Ya? Ahora vamos a ver la síntesis de esteroides. Como ya les dije, las hormonas esteroideas o esteroidogénicas principalmente se producen en estos órganos: ovario, glándula suprarrenal y testículo. Estas hormonas esteroidogénicas o esteroideas principalmente van a partir de un componente principal, que es el colesterol. ¿Sí? Esta síntesis de esteroides no se va a dar predominantemente, o sea, no solamente va a ser exclusivo del retículo endoplasmático liso, también va a intervenir lo que viene a ser la mitocondria. ¿Por qué? Porque el colesterol, para que se convierta en las diferentes hormonas como testosterona, progesterona, estradiol, etcétera, primero tiene que convertirse a pregnenolona. La pregnenolona es el precursor directo de todas estas hormonas. Entonces, para que se convierta en pregnenolona, tiene que haber ciertas enzimas que no se encuentran en el retículo endoplasmático liso, pero sí en la mitocondria. Es por eso de que el colesterol va a la mitocondria primero, se convierte en pregnenolona y esta pregnenolona es liberada y pasada al retículo endoplasmático liso. Y es ahí donde esa pregnenolona se convierte en las diferentes hormonas. Ya en el retículo endoplasmático liso se convierte en progesterona, en testosterona, en estradiol, dependiendo del órgano que sea, ¿no? Entonces, esta síntesis de esteroide tiene una función compartida, pero parte de eso se da en el retículo endoplasmático liso, ¿no? Cuando ya es pregnenolona, acuérdense. Ahora la función más importante del retículo endoplasmático liso, y creo que también lo ven en academias, lo que es la detoxificación celular. Esto es importantísimo porque hay un órgano principal que desarrolla este proceso, que es el hígado. La detoxificación es principalmente de drogas insolubles, fármacos, entre otros, ¿no? Principalmente los fármacos. Y esto, bueno, acá tenemos lo que viene a ser fases, tres fases, pero en sí lo que viene a ser el libro, el Robertis, como les digo, lo divide en dos fases. Fase 1 y fase 2. ¿En qué va a consistir esta detoxificación? Todas las drogas que ingresan o que son dañinas para la célula y para el cuerpo humano van a ser lipofílicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es de que al ser lipofílicas, van a ser capaces de pasar lo que viene a ser la membrana plasmática de cualquier célula. Van a pasar y llegar al citosol y hacer todo un desastre dentro de la célula. Se la van a destruir completamente. Entonces lo que se tiene que lograr es de que esa droga no ingrese a la que viene a ser la célula. Se convierta en hidrofílica, o sea, soluble, o sea, iónica, para que posteriormente o sea, sea hidrofóbica, para que esta hidrofílica, para que sea hidrofílica, para que esta célula sea hidrofílica, lo que tiene que hacerse
es estos pasos, ¿no? Una fase uno oxidarse y una fase 2 que es conjugarse, para que sea más soluble, es decir, para que se diluya más en compuestos que pueden ser excretados, como orina y heces, ¿no? Que son las principales vías de excreción. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, pero tenemos que ver primero estas dos fases. Para que esta, esta molécula se convierta de lipofílica a hidrofílica, tienen que haber dos fases. La primera es la fase de oxidación. Esta fase de oxidación lo que va a hacer es, como su mismo nombre lo dice, oxidar a la célula, a la droga. Entonces acá van a intervenir sistemas oxidativos, es decir, transportadores de electrones. Ejemplo, tenemos acá al sistema citocromo P4,5 reductasa y al citocromo B5, que en términos simples, estas dos enzimas se van a encargar de oxidar, hidroxilar a lo que vienen a hacer a la molécula para que se vuelva más hidrofílica, pero no la va a, o sea, no va a parar o lo que viene a hacer a inhibir su función. O sea, va a seguir siendo tóxica, pero ya en menor cantidad, lo que va a determinar en que esta droga no sea tóxica o sea potencialmente mortal va a ser la segunda fase, va a ser la de conjugación. No, va a permitir de que se desactive su función completamente, la droga ya no sea tóxica por completo. Así, entonces, aquí en la fase uno, como ya lo dije, esta fase uno es de oxidación, donde van a intervenir enzimas como o cadenas de transportadores de electrones como la citocromo P450 o reductasa y la citocromo B5. Una vez oxidada, lo que viene a ser la molécula, como ya lo dije, va a tener una menor toxicidad, pero no va a ser suficiente. Va a tener que ocurrir una segunda fase. Esta segunda fase es la de conjugación. Es que va a consistir en que se van a unir a estas más moléculas hidrofílicas que van a inactivar de manera permanente lo que viene a ser la droga. ¿Y lo va a convertir en qué? En compuestos conjugados, ionizados y hidrosolubles. Y aquí van a intervenir una enzima, las transferasas. Importante que se acuerde. Las transferasas son aquellas que intervienen en la fase 2, que es la de conjugación para inhibir o inactivar la droga de manera completa. Estas transferasas pueden ser de dos tipos, la glucorinil transferasa y la sulfotransferasa. Ejemplo, bueno, la glucorinil transferasa son aquellas que van a transportar estas moléculas, que es UDP glucoronato, y las sulfotransferasas, como su mismo nombre lo dice, los grupos sulfato. Estos dos, el glucoronato como los grupos sulfato, van a unirse a la molécula que ya tiene menor toxicidad. Al unirse, al conjugar la molécula, lo que van a hacer es darle una baja toxicidad o nula toxicidad para que éstas sean posteriormente excretadas, ya sea por la orina o las heces, fuera de la célula y del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, toda esta fase uno y fase 2, todas estas enzimas que se ven y esas transferasas que son enzimas que también van a intervenir en la fase 2, todo esto se encuentra en el retículo endoplasmático liso. Y este proceso de detoxificación se da principalmente en un órgano, que es en el hígado. Entonces, como ejemplo clínico, tenemos a lo que viene a ser a el proceso de la bilirrubina. ¿Sí? A ver, tenemos un glóbulo rojo. Este glóbulo rojo en su mente, ese glóbulo rojo se hemoliza y las dos partes que componen al glóbulo rojo son hierro y el grupo E. ¿Sí o no? Entonces, el hierro tiene otra forma de eliminarse. Lo que vamos acá a ver es el grupo E. Este grupo E, por medio de diversas enzimas, todo este proceso de bioquímica, se va a convertir en biliverdina. Por medio de la bilirrubina reductasa, que es una enzima, va a convertirse en bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa va a pasar ¿a dónde? A la sangre. Esta bilirrubina directa por sí sola es tóxica, para decirlo en términos simples. Es tóxica porque si esta bilirrubina indirecta no se conjuga, o sea, no se da la fase 2 que es la conjugación ni tampoco la oxidación,
Esta bilirrubina directa va a generar lo que es lo clínico, ¿no? Ictericia, kernícterus en un niño, ¿no? Entonces, esta bilirrubina indirecta que está en sangre, lo que tiene que hacer es ir al hígado. Tiene que pasar sí o sí por el hígado. ¿Para qué? Para que por medio de lo que viene a ser la transferasa, la uridindifosfato glucuronil transferasa, que ya hemos dicho de que la transferasa va a intervenir en la segunda fase, sea convertida que de bilirrubina indirecta que a bilirrubina directa. Sea convertida a bilirrubina directa y esta ya no es tóxica. Esta es más soluble, esta es más soluble, esta es hidrofílica, lo que va a posibilitar que se diluya en donde, en orina y en heces. Es por eso de que va a posibilitar de que esta sustancia tóxica, que es la indirecta, la directa pueda eliminarse por orina y por heces, disminuyendo o eliminando que se produzca en la persona o en el niño ictericia o kernicterus, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo interviene eh, lo que viene a ser el hepatocito, que es la célula principal donde el retículo endoplasmático liso va a ser grande, para que esta bilirrubina indirecta se convierta en directa y posteriormente sea eliminada, ¿no? Es un claro ejemplo clínico. Ahora vamos ya en la penúltima función, que es la movilización de la glucosa. Nosotros, entre comidas, como se ve acá al inicio con sus salchichas, o en lo que viene a ser cuando hacemos ejercicio intenso, necesitamos más glucosa. Entonces, tenemos que activar nuestras reservas. Esa reserva viene a ser el glucógeno. El glucógeno se va a encontrar en donde, en el hígado, se va a encontrar almacenado en el hepatocito. ¿Qué va a pasar con este glucógeno? Este glucógeno eh, lo que tiene que hacerse es transformarse. Se va a transformar por medio de la enzima glucógeno fosforilasa a glucosa 1-fosfato y esta glucosa 1-fosfato se va a transformar por la fosfoglucomutasa a glucosa 6-fosfato. Entonces, o sea, el glucógeno, el objetivo que tiene es transformarse en glucosa. Entonces, dentro de ese paso de glucógeno a glucosa, una parte de ese proceso se va a llevar a cabo en el retículo endoplasmático liso. No es igual que la síntesis de esteroides, no es exclusiva del retículo endoplasmático liso. Es decir, una parte nomás se va a llevar en este. Entonces, esta glucosa 6-fosfato, que es la precursora de la glucosa, lo que va a hacer es que esté en el citosol. Este viene a ser, en esta imagen, este viene a ser el lumen, la membrana del retículo endoplasmático liso. Esta glucosa 6-fosfato va a entrar por una proteína transmembrana. Va a entrar al lumen del retículo endoplasmático liso y por medio de una enzima que se va a encontrar adherida a la membrana del retículo endoplasmático liso, que es la glucosa 6-fosfatasa, va a hacer que esta glucosa 6-fosfato se desdoble en dos, en glucosa y en fosfato. Y esta glucosa posteriormente va a ser liberada para la utilización, ya sea en ejercicio intenso o en ayuno, y este fosfato también va a ser liberado, ¿no? Y reutilizado en lo que vienen a ser los diferentes procesos de la célula. Entonces, a esto también interviene lo que viene a ser el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué? Porque en su membrana que va a poseer la glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Que va a ser una precursora para producir lo que viene a ser la glucosa. A todo este proceso de quitarle un fosfato o de a la glucosa quitarle el fosfato se llama desfosforilación. Entonces va a intervenir en la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. Entonces, eso quiero que se acuerden. ¿Sí? Y por último, tenemos el almacenamiento y liberación del calcio. ¿Ustedes qué creen cuando dice calcio y almacenamiento y liberación de calcio? ¿A qué me refiero? A lo que anteriormente les dije, ¿no? Sobre el retículo endoplasmático liso. No, el retículo sarcoplasmático. El que les dije que era un retículo liso especializado, que se va a encontrar ¿en dónde? En músculo estriado, que va a posibilitar ¿qué? La contracción muscular. Entonces, como sabemos, este viene a ser una célula muscular.
Vemos de que acá está el retículo endoplasmático liso y dentro de este retículo endoplasmático liso se va a almacenar lo que va a ser el calcio. El calcio va a ser un ion importantísimo, importantísimo, importantísimo para lo que viene a ser el mecanismo de la contracción muscular. El citosol de esta célula muscular, cuando no hay lo que viene a ser la contracción muscular, va a estar disminuido en calcio. Pero se activan algunas señales y cuando ya lo que viene a ser, ya se va a dar el proceso de contracción muscular, tiene que liberarse el calcio del retículo endoplasmático liso. Entonces se libera más calcio y proporciona más calcio a lo que viene a ser el citosol, el retículo endoplasmático liso o en este caso el retículo sarcoplasmático, ¿no? Para poder dar la contracción de lo que vienen a ser los filamentos de miosina, actina y todo el proceso de contracción muscular. Pero lo que quiero que se les quede es de que este retículo endoplasmático liso, su principal función en la contracción muscular es la liberación de calcio de cuando se necesita y su almacenamiento para reservar para una contracción muscular futura, ¿no? Entonces ahí tenemos las 5 funciones. Ahora vamos a hacer una retroalimentación cortita ya para acabar. Y espero que al menos participen por chat. Vamos a hablar por partes, ¿no? Del retículo endoplasmático rugoso y de ahí del liso. Ya, primero el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es? Hablando en forma. A ver, la diferencia en la forma en el retículo endoplasmático rugoso y el liso. ¿Qué es? O la diferencia. ¿Alguien? ¿No? El retículo endoplasmático rugoso son sacos aplanados. Ya, ya, son galvanados y el retículo endoplasmático rugoso. A ver, ya me están respondiendo, pero está muy bien. Gracias por participar. La forma de saco aplanado para retículo y de tubos tortuosos para el liso. El liso es un laberinto de microtúbulos irregulares. Claro, es túbulos, porque microtúbulos ya son minúsculos, pero estos son más grandes que los microtúbulos. La palabra es túbulos irregulares, pero está bien. Ah, sí, escriban el nombre de quien está participando por audio para Héctor. Porque yo no veo quién está participando. O voy a tratar de verlo. Qué bueno. Pero está muy bien. El retículo endoplasmático rugoso y el liso se van a diferenciar por lo que ustedes mismos, claro, ustedes mismos han dicho. Sacos aplanados el rugoso y el liso son túbulos ramificados irregulares, anastomosados. Ya. Y la otra diferencia importante que se han olvidado mencionarme en estructura son los ribosomas, no se olviden, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso va a tener ribosomas ¿en dónde? ¿En qué cara? Ajá, muy bien, Jefferson Müller. Solamente en la cara citoplasmática o en la cara citosólica. En cambio, el liso no lo va a tener. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué son los ribosomas? Ya, aquí en qué son, me tienen que decir. A ver lo que se acuerden. ¿Qué son los ribosomas? Mientras más completo, mejor. Ya se va a dar la síntesis de proteínas, ya es una de sus funciones. Otro concepto, ¿por qué es abierta esta pregunta? Organoides con función de producir proteínas, ya. Organelas, el término es organelas, pero organoides son los que tienen membrana. Organelas no, como es el caso de los ribosomas. Organelas de ARN y proteína, muy bien. Que se van a componer de dos subunidades, ¿verdad? 60S y 40S, ¿no? En el caso de las prokaryotes. ¿Y cómo van a...? Ajá, muy bien, Jefferson Bernal. ¿Y cómo
¿Y cómo van a estar ubicadas en la cara citoplasmática retículo endoplasmático rugoso? ¿En forma de qué? En forma de collar polirribosoma. Muy bien, polirribosomas. Ajá, muy bien, Díaz William. Entonces, los polirribosomas se refiere a los ribosomas unidos por una cadena de ARN mensajero que va a traducirse, entonces van a estar unidas por ese ARN mensajero. Ajá, sí, Yaneli, tienes razón. Y tenemos que tener en cuenta de que se van a disponer en collar de perlas o en forma de roseta. Y lo otro que les quería mencionar es que los ribosomas no solamente se encuentran unidos a la cara citoplasmática del RER, sino también en el citosol, libres, ¿sí o no? Libres como el viento, ¿sí? Ahora el siguiente. ¿De qué depende el tamaño del retículo endoplasmático rugoso? Y ejemplos, ya para que se acuerden. ¿De qué depende que un retículo endoplasmático rugoso sea más pequeño y sea más grande en determinadas células? Ajá, de la síntesis de proteínas. Claro, mientras la célula sea más especializada en sintetizar proteínas, más grande. Muy bien, Marisabel, disculpa, y Nayeli. Ujú. Y ejemplos, ¿en dónde encontramos al retículo endoplasmático más pequeñito y el otro más grandecito? ¿En qué células? Ya, las células endocrinas es uno, claro, sí, células endocrinas de ovarios. No, ¿qué hablo? Células endocrinas, las más grandes. Podría ser en la adenohipófisis, en el ácido pancreático, sí, está bien, porque secreta amilasa, lipasa y tripsina. Las células endocrinas también. Las células embrionarias son las pequeñitas. Ejemplo, un eritroblasto, ¿no? Entonces, ya, muy bien, Brianna, Jefferson, Nayeli. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí que el tamaño va a depender de la función, ¿no? Por ejemplo, como ustedes bien han dicho en células embrionarias como el eritroblasto, el retículo endoplasmático rugoso va a ser minúsculo o no va a haber. En cambio, en el ácido pancreático o en las células endocrinas como la de la hipófisis, esta viene a ser más grande porque va a secretar proteínas, ¿no? Muy bien. Ahora otra pregunta. ¿Cuál es la función principal del retículo endoplasmático rugoso? Bueno, la función principal y las otras dos que también les mencioné. No solamente tenía esas dos, pero completo. No, aparte de síntesis, ¿qué más se encarga? Síntesis, almacenamiento, transporte, procesamiento. Glucosilación de proteínas, muy bien. Y lo último, biosíntesis de la membrana. Muy bien. Y a lo que me refiero, a ver, espérense. Ya. ¿Qué tipo de proteína se sintetiza? A lo que me refiero aquí, muy bien, Yana Liviana. A lo que me refiero aquí en qué tipo de proteína se sintetiza, me refiero a qué tipo de proteína se sintetiza tanto en ribosomas libres como en ribosomas de retículo endoplasmático rugoso. Porque les dije de que va a haber una diferencia. Les hice un cuadro comparativo. ¿Qué tipo de proteínas se forman o se sintetizan en ribosomas libres y qué proteínas se van a sintetizar en ribosomas de retículo endoplasmático rugoso? A ver si se acuerdan.
Primero en la, o bueno, ya, citosol en cuál, en citosol en cuál, o sea, libres ya, proteínas libres, ya muy bien, Darín. Pero si somos cloroplasto y mitocondrias, ya, o sea, en los libres se van a sintetizar proteínas que se van a permanecer en el citosol, o sea, como las enzimas de la glucólisis o lo que viene a ser actina, miosina, proteínas de citoesqueleto, ¿no? Ya, muy bien, María Isabel, muy bien, Darí. Pero si somos, así como dice su compañero Jefferson, dice, pero si somos cloroplasto y mitocondrias, o sea, otras proteínas que se van a producir en los ribosomas libres son las proteínas que se van a encontrar dentro de organelas. Son los que ya mencionó su compañero. Muy bien, Jefferson. Proteínas integrales, ya que van a componer membrana, como ese, bueno, proteínas periféricas, que van a componer Briana, como, eh, ¿cómo dijeron? ¿Cómo dije? En lo que viene a ser la membrana del eritrocito, espectrina, anquilina. Ejemplo, ¿no? Muy bien. Y analícitos, solo glucólisis y esqueleto. Ajá, Jefferson, que se transportan al núcleo, exacto. Esa es la que faltaba, porque ya me dijeron tres, faltaba una. Muy bien, que se transportan al núcleo. Esas son las histonas que se van a transportar al núcleo. Hola chicas, Ajá, ¿qué muy tal? ¿Cómo bien, están? Yaneli. Y las proteínas Buenas noches. periféricas. Bueno, bueno, chicos, ya no, ya hay chicos en el grupo. Antes me voy a acostumbrar. ¿Están ahí chicos? ¿Me escuchan? Está fallando creo que mi internet. Muy Creo que no me bien. quieren hablar, no Ahora sé, Mara, en se los molesta otros, en conmigo, los ¿no? ribosomas unidos a No,